En Mediodía COPE, El Espejo. Estar informado. Decía Santa Soledad Torres Acosta que celebramos este viernes: tened fe que Dios no permitirá más de lo que podamos sobrellevar. Ana Belén Caballero y Juan José Montes estamos aquí, al otro lado, para hablarte de, por ejemplo, de cuidados paliativos. Ana, cuéntanos. Pues te vamos a hablar con un experto en cuidados paliativos, que además es médico de esta rama en Badajoz. Vamos a hablar con Rafael Mota y vamos a hablar con él porque en Badajoz se va a celebrar una jornada que tiene los cuidados paliativos y el cuidado al final de nuestros días como centro. Vamos a hablar con él, vamos a hablar de Ciudades Compasivas, que bueno, pues es una asociación que está trabajando mucho y bien por todo el tema de los cuidados paliativos. Como decimos, eso será en unos minutos. Además, Rafael Mota es una eminencia a nivel nacional en Sí, tema de cuidados paliativos. Él fue presidente de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, así que bueno, pues vamos a tener la oportunidad de hablar con él sobre todos estos asuntos. También tendremos por aquí a Juan Antonio Morquecho con una sección nueva que arrancamos este año sobre doctrina social de la Iglesia. Con él iremos conociendo a través de pequeñas píldoras este tema sobre la doctrina social de la Iglesia. También hablaremos con Luis Manuel Romero Sánchez, Juanjo, porque él es sacerdote de nuestra diócesis y padre sinodal. Es una suerte para nosotros y lo vamos a tener aquí. Tenemos un caballo de Troya dentro del sínodo. Y nos va a contar cómo van estos primeros días de este sínodo que se está celebrando, como decimos, estos días en la Santa Sede. Y con la escapada de la semana, con Guillermo Díaz Manzano, nos iremos hasta Ayones. En unos minutos conoceremos el lugar concreto donde estaremos. Rafa Ángulo será el encargado de poner la última palabra. En Mediodía COPE, El Espejo. Estar informado. Pues hoy vamos a hablar de un tema que yo creo que siempre está en la calle, pero del que no queremos oír hablar mucho porque implica el final de nuestra vida. Me estoy refiriendo a los cuidados paliativos y lo vamos a hablar con Rafael Mota. Él es médico de cuidados paliativos en Badajoz, es expresidente de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos y promotor de Ciudad Compasiva. Y por eso le traemos hoy a nuestros estudios. Hola, Rafa. Hola, buenos días. Cuéntanos qué es Ciudad Compasiva, porque el nombre ya es bonito, ¿eh? Pues mira, esto es un proyecto internacional. Se llaman comunidades compasivas, que lo que tratamos es de sensibilizar y de implicar y capacitar a la comunidad para los cuidados y acompañamiento de personas que están con dependencia, soledad no deseada o situación de enfermedades crónicas avanzadas o en situación de final de vida, ¿no? Queremos poner en valor la compasión como ese valor que tenemos todos, en el cual, bueno, pues no solamente nos quedamos en la observación del sufrimiento, sino que qué podemos hacer cada uno de nosotros para aliviar ese sufrimiento, ¿no? Y bueno, pues un grupo de ciudadanos de nuestra ciudad ha traído ese proyecto a Badajoz y a través de una asociación que se llama Cuidándonos, pues estamos desarrollando muchas actividades en la ciudad de sensibilización y de formación a la comunidad. Y una de esas actividades es una jornada que se va a celebrar precisamente en Badajoz. Cuéntanos. Efectivamente, el día 24 de octubre, en el auditorio del edificio Ibercaja, pues vamos a hacer unas jornadas, las primeras jornadas de Badajoz Ciudad Compasiva, ¿no? Y bueno, pues vienen ponentes del ámbito nacional e internacional, pues para hablar de compasión, para hablar de cuidados, para hablar de acompañamiento, de presencia, de planificación en la toma de decisiones y bueno, tenemos pues más de alrededor de 500 personas inscritas en el Congreso y además lo vamos a hacer vía streaming para que todo aquel que no pueda desplazarse a Badajoz o que pueda conectarse desde su casa, pues pueda vivir una jornada que prometo que no van a dejar a nadie indiferente. Además es que yo que tengo aquí delante el programa, es un programa muy completo, que ya decíamos antes de empezar la entrevista que por la mañana y por la tarde es denso, pero que con gente de primer orden internacional incluso, ¿no? Efectivamente, ¿no? La inauguración, la conferencia inaugural la dará el doctor Enrique Benito, un oncólogo de Palma de Mallorca
que ha trabajado muchísimo el acompañamiento espiritual y la compasión en personas con procesos de enfermedades crónicas avanzadas. Un conferenciante internacional, tiene muchísimos vídeos en YouTube que se le puede seguir. Y bueno, pues tenemos el privilegio de tenerlo aquí. Él ha escrito un libro que se llama El niño que se enfadó con la muerte, donde habla de autobiográfico, ¿no? Y donde cuenta toda su experiencia después de tantísimos años acompañada a este tipo de personas y a sus familiares, ¿no? Y también viene Migueli, que es un cantautor extremeño, musicoterapeuta y una persona muy comprometida y con personas en situación de exclusión, con presos, con personas también en proceso de final de vida. Fue embajador de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos y por ejemplo, otro, el doctor Matías Nahum, que es un paliativista argentino que tiene un hospice allí en Buenos Aires, donde a personas sin recursos, un centro de cuidados con mucha atención psicosocial, espiritual, de acompañamiento a personas, ¿no? Sin recursos, ¿no? Como decía, ¿no? Es un congreso, no es un congreso médico, no es un congreso sanitario, aunque está apoyado, ¿no? por la consejería como de interés sanitario también, pero sobre todo es dirigido a la comunidad, a cualquier persona que pueda estar interesada en estos temas y donde se va a hablar sobre todo de mucha vida, de cuidados y de construir una biografía rica para ser cada uno de nosotros mejores personas. Uh-huh. Hablábamos de los cuidados paliativos, qué importantes son. Muchas veces decimos en la sociedad, porque todo el mundo sabe que va a llegar un día en el que va a tener que ponerse cara a cara frente a la muerte, pero que no nos gusta tener ese tema, hablarlo. ¿Debe la sociedad ser un poco más impulsora de esos cuidados paliativos? Porque nos contabas un poco los pocos recursos con los que contáis, a pesar de ser tan importantes para las personas, ¿no? Y para ese final, un final feliz, podríamos decir. Nosotros desde Cuidados Paliativos, ¿no? Que es quizás siempre nos asocian al buen morir, ¿no? Yo siempre intento cambiar esa frase por el bien vivir, ¿no? Bien vivir hasta el final, hasta el último aliento, ¿no? Porque fundamentalmente nos dedicamos a aliviar el sufrimiento, a aliviar el dolor, a acompañar a la familia que en esos momentos lo está pasando mal y quitar ese concepto de que los cuidados paliativos solamente es para los últimos días, ¿no? De hecho, nuestro mensaje siempre es que la intervención temprana de los equipos de cuidados paliativos de forma conjunta y compartida con otros profesionales, como puede ser la oncología, medicina interna, medicina familiar y comunitaria, el hecho de que todos los profesionales sumemos nuestros tiempos, nuestra experiencia, nuestra formación para acompañar en todo este proceso a la persona enferma y a sus familiares, pues la verdad es que cambia, ¿no? Cambia esa visión. De hecho, una de las ponencias va a ser, hablamos de la fragancia de que un equipo de paliativos entre en un hospital, porque cambia la visión, porque la atención se hace mucho más cercana, mucho más humana, y no hay que tenerle miedo. Es verdad que la primera imagen que tiene una familia o un paciente cuando se le dice que lo van a derivar al equipo de cuidados paliativos, inmediatamente uno se pone en la muerte. Y nosotros siempre decimos, llegar a nosotros, ver cómo trabajamos, ver cómo acompañamos y quizá este movimiento de ciudad compasiva que tratamos de sensibilizar a la comunidad es porque una de las frases que más nos repiten los familiares cuando su familiar enfermo ya ha partido, qué lástima no haberos conocido antes, la cantidad de dolor y de sufrimiento que nos hubiéramos ahorrado, ¿no? Uh-huh. Y de ahí, pues es la propia sociedad la que tiene que ver esta necesidad y exigir, ¿no? a las personas que tienen capacidad para la toma de decisiones para que estos recursos de cuidados paliativos pues lleguen a todos los rincones de nuestro país, ¿no? Todo eso también sería más fácil si hubiese una ley de cuidados paliativos, ¿no, Rafa? Tú has sido presidente de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos y has visto cómo esa ley se quedó, estábamos hablando, en un cajón, pero sin embargo la ley de la eutanasia ha sido, dicho y hecho prácticamente, ha sido un camino de rosas para ello. ¿Por qué es tan complicado conseguir que una ley de cuidados paliativos que permitiría dotar de esos recursos a los profesionales cuesta tanto?
Pues yo tuve la oportunidad en su día, ¿no?, como presidente de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, de trabajar una ley de cuidados paliativos que creo que era bastante, bueno, contemplaba pues todas aquellas cosas que desde los cuidados paliativos reclamamos para aumentar esos recursos y para poder llegar a cualquier persona que lo necesitara, ¿no? De hecho, una frase que siempre decíamos es que dependiendo de tu código postal podrías tener una buena atención o no al final de la vida, ¿no? Lo cual es muy triste, ¿no? Y es verdad que fue una ley que se trabajó muchísimo, donde estaban todos los grupos políticos de acuerdo con esa ley, se llevó hasta el Senado, pero bueno, por motivos que no vienen al caso, pues se paró en un cajón y no volvió a salir. Creo que es una de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, las personas que están ahora al frente están trabajando también porque esa ley en algún momento sea una realidad, ¿no? Y ahí estaba contento cuando ha salido la ley de ELA, ¿no? Creo que son personas, son pacientes y familias con un alto nivel de sufrimiento y que es necesario dotar de recursos para que esas personas y esas familias se encuentren, se ayuden en todo ese proceso, porque realmente es muy necesario, ¿no? Entonces, bueno, yo espero que las cosas vayan evolucionando positivamente y que algún día tendrá que ser la sociedad lo que la reclame. No, por eso están en esas sociedades, estas ciudades compasivas, ¿no? Efectivamente, que las personas, en vez de mirar para otro lado, pues vean que es una necesidad, que hay que aumentar de recursos y que bueno, que hay que trabajar para que algún día tengamos una ley nacional de cuidados paliativos, sí. Pues Rafa, estaremos muy pendientes de estas jornadas que ya hemos dicho que son muy interesantes y que se van a celebrar en Badajoz el 24 de octubre. Y muchísimas gracias por habernos acompañado durante estos minutos. Muchísimas gracias a vosotros por darnos voz. Gracias. Date cuenta el atractivo que tienen estos temas para la gente, que se ha llenado ya el aforo, que es de más de 500 personas. Sí, hasta ellos mismos han quedado sorprendidos con la respuesta de la gente. Lo que quiere decir, Juanjo, también que al final es un tema que importa e interesa en la sociedad y bueno, pues que esperemos que también nuestros políticos recojan el guante, ¿no? Sí, que le lanza la sociedad. Sí, bueno, y para nosotros, pero que lo queramos seguir, pues tenemos la opción de hacerlo online, que eso siempre es una posibilidad. Vamos a hablar de doctrina social de la Iglesia. Nos lo trae pues el delegado episcopal para los laicos, que además hoy hace doblete, Juan Antonio Morquecho, que luego, bueno, nos va a hablar también de un curso de formación social. En este espacio vamos a ir adentrándonos, como si fueran breves píldoras, en el mundo de la doctrina social de la Iglesia, en la enseñanza y en el magisterio social de nuestra Iglesia. Como esta primera introducción podemos decir que hay dos cualidades para realizar una lectura social de la palabra de Dios, desde el aquí y el ahora de nuestra existencia como sociedad. Sería la horizontalidad y la verticalidad. Es una lectura que ilumine el acontecer histórico desde la buena nueva de Jesús de Nazaret. La doctrina social de la Iglesia, como una brújula, y a partir de la vida, la cruz y la resurrección de Jesucristo, nos orienta hacia el horizonte de un mundo que se extiende como un camino a recorrer con la mirada puesta en la altura. Ambas direcciones del espacio configuran nuestras vidas y contribuyen a descubrir toda la inmensa e inagotable riqueza que encierra la palabra de Dios. Gracias, Morque, por ese apunte. No te vayas muy lejos porque en un momento volvemos contigo para hablar de un curso que se está preparando, una escuela de formación social. Nosotros nos vamos hasta Roma porque allí se está celebrando una nueva etapa del sínodo y entre los padres sinodales españoles pues está un sacerdote de nuestra diócesis, Luis Manuel Romero Sánchez, que nos trae una píldora de lo que ha venido siendo esta semana allí, en la Santa Sede. Luisma, cuando quieras. Me alegra compartir con vosotros la experiencia de universalidad que estoy viviendo, participando en la segunda sesión del Sínodo de los Obispos sobre la sinodalidad, junto a un grupo de 350 personas, cardenales, arzobispos, obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, laicos y laicas de los 5 continentes, y con la compañía del Papa Francisco, que preside las llamadas congregaciones generales o asambleas plenarias. Al igual que el año pasado, el sínodo ha comenzado con un tiempo de retiro espiritual, para tomar conciencia que el protagonista de este gran acontecimiento eclesial es el Espíritu. Sin oración no hay sínodo. Por eso la primera actitud es la escucha, la apertura a dejarnos guiar por el Espíritu Santo para descubrir por dónde quiere conducir a la Iglesia en estos momentos de la historia. Tras el retiro,
comenzamos, siguiendo la metodología de la conversación en el espíritu, a profundizar en los primeros módulos del Instrumentum Laboris, que nos reclama centrarnos en una pregunta fundamental: ¿cómo ser una iglesia sinodal misionera? El objetivo de la segunda sesión del sínodo se focaliza, por tanto, en el cómo de la sinodalidad, es decir, en la búsqueda de propuestas concretas, que luego, ciertamente, deberán adaptarse a los diversos contextos. En el sínodo buscamos no tanto una reforma de estructuras o dar respuesta a algunas cuestiones controvertidas, sino una conversión relacional. Conversión a Cristo, con uno mismo, con los demás, con la creación, con otras culturas y tradiciones religiosas. Qué importante es que valoremos la variedad de vocaciones, carismas, ministerios, todos dones del Espíritu Santo para la edificación de la Iglesia, que es el cuerpo de Cristo, y cuyo ámbito principal de estos carismas, vocaciones y ministerios no es otro sino la vida cotidiana, las relaciones familiares y sociales. Os ruego que tengáis muy presente el sínodo en vuestras oraciones. Rezad también por mí. Y por supuesto, contad con mi oración junto a la tumba del apóstol San Pedro en la Ciudad del Vaticano. Cuenta con ella, Luisma, y te esperamos la semana que viene, aquí, en tu casa. Cambiamos de asunto. Ya se ha abierto el plazo para inscribirse en la segunda escuela de formación social, que se va a llevar a cabo el 8 y 9 de noviembre en la Casa de la Iglesia de Badajoz. Juan Antonio Morque, delegado episcopal para el laicado, nos comenta el sentido de esta escuela. Pues la escuela quiere ser un espacio de formación, de convivencia, de encuentro, de cultivo de la espiritualidad en torno a la doctrina social de la Iglesia. La segunda escuela de formación social constará de una ponencia sobre la caridad política y su incidencia en los derechos humanos. Estará a cargo de Ana Briz, de Cáritas Española. Eso será el viernes por la tarde. El sábado, el día 9, se desarrollarán 5 talleres prácticos. Uno es hacia unos modelos de acompañamiento más cercanos a los derechos de las personas, ¿no? Tenemos otro taller que es Derechos Humanos para ser más libres. Hay un tercer taller que es el ABC de la doctrina social de la Iglesia a la luz de los derechos humanos, que es un poquito pues una introducción a qué es la doctrina social, ¿no? Y luego tenemos 2 talleres más, uno sobre el voluntariado y el último taller, el quinto, que no por eso el menos importante, versa sobre migrantes y el derecho a una vida mejor. Las inscripciones pueden realizarse a través de la página web de la Archidiócesis en meridabadajoz.net y a través de la página web de Cáritas Diocesana en caritasmeva.es. Y nosotros seguimos y lo hacemos ahora con la escapada. Cogemos nuestra mochila viajera, como le gusta decir a Guillermo Díaz Manzano, y con él nos vamos a ir a un sitio. Vamos a ver. Con la mochila al hombro, hoy nos desplazamos hasta Aillones, situado en la comarca llamada Campiña Sur de Extremadura, para conocer la ermita del Santo Cristo de la Sangre, patrón del pueblo. Construida después de terminar la parroquia Nuestra Señora de los Remedios en el siglo XVI, la actual ermita, tras su remodelación, data del siglo XVIII. Es muy hermosa y su portada es barroca. La imagen más importante que se conserva en su interior es la del Santísimo Cristo de la Sangre, un Cristo alanceado, muerto en la cruz. Se trata de una escultura del siglo XVI de 40 centímetros de tamaño. Del 13 al 16 de septiembre se celebran las fiestas patronales de Aillones, siendo el día 14 el principal, pues la fiesta del Cristo de la Sangre. Para ello, desde la Hermandad del Cristo se organiza como un elaborado programa de actividades religiosas, deportivas, culturales y lúdicas que se llevan a cabo durante estos días. Sobresale el día 13 con la recogida del ramo, tradición muy antigua que recorre todas las calles del pueblo, montados en tractores y remolques, recogiendo regalos y donativos que la gente quiere regalar a la Hermandad del Santísimo Cristo de la Sangre para sufragar las fiestas. Los regalos pueden ser diversas formas, tamaños y maneras, desde dinero en metálico hasta sandías, melones, corderos, lechones, gallos, conejos, cuadros pintados, vinos de la tierra, sacos de grano, trigo, cebada, avena, garbanzos, macetas. El ramo va acompañado de un tren en el que van subidos los más pequeños y por una banda de música. Impresionante ambiente festivo. El día 14, Día del Cristo, por la mañana temprano, tras la diana floreada, tiene lugar la procesión del Cristo de la Sangre. Destaca gran afluencia de público y de emigrantes que no quieren perderse ese día grande para todos.
Posteriormente se celebra la Santa Misa en el templo parroquial, abarrotada de gente, donde se mezclan sentimientos y emoción del pueblo hacia su patrón más querido. Concluida esta, se traslada la imagen hacia su ermita, generalmente a hombros, y se da paso a la subasta de los donativos del ramo y el pinche de melones y sandías, todo para el beneficio del Cristo. La gente se sumerge en un ambiente de emoción. El pinche de melones y sandías que antes he citado es un juego. Con las sandías y melones recogidos el día anterior, puestos a una distancia determinada, se lanzan navajas a la fruta expuesta, que será para el que más y mejor acierte en menos intentos. Curiosa y divertida tradición de los pailones, gentilicio de los habitantes de Aillones. La tarde, como no puede ser de otra forma, continúa con la matiné y la posterior verbena popular hasta las horas de la noche. Los días 15 y 16 se realizan concursos de bailes en las matinés y en las verbenas. Todo para mayor gloria de Dios. Ve y verás. Pues estamos aprendiendo mucho, gracias Guillermo. Estamos aprendiendo mucho del delegado de peregrinaciones, que es Guillermo Díaz Manzano, que cada semana nos trae un lugar donde poder pues conocer cosas nuevas sin ir muy lejos dentro de nuestra tierra. Sí, fíjate, Aillones, que lo tenemos ahí cerquita, y a esa ermita del Santísimo Cristo de la Sangre. Muchas gracias, Guillermo, por esta recomendación. Nos vamos. Ya está por ahí Rafa Angulo inquieto en Mérida, porque Rafa nos habla desde Mérida cada semana. Así que nada, le dejamos a él la última palabra. Rafa, cuando quieras. Con permiso de Pushkin, les cuento un cuento. Había una vez un humilde pescador que vivía cerca del mar. Cada día lanzaba su red al agua, esperando pescar lo suficiente para alimentar a su familia. Los días eran largos y los peces pocos, pero siempre mantenía la esperanza. Un día, después de varias horas sin capturar nada, sintió un fuerte tirón en su red. Al sacarla, quedó sorprendido al ver un pez dorado atrapado en sus hilos. Pero este pez no era como los demás, era brillante y hermoso, y para su asombro, el pez dorado habló: «Por favor, no me lleves contigo. Si me devuelves al agua, te concederé un deseo. Pide lo que quieras y será tuyo». Aunque sorprendido por la habilidad del pez para hablar, pensó que sería mejor liberarlo, pero antes le pidió un deseo. «Pez dorado, soy un hombre pobre. Si me concedes un deseo, quiero una casa grande y hermosa para mi familia. Estamos cansados de vivir en una cabaña pequeña». El pez dorado asintió con sus aletas y dijo: «Tu deseo será cumplido». Manuel, emocionado, soltó al pez en el agua y corrió hacia su casa. Para su asombro, al llegar, vio una casa grande y lujosa, donde antes estaba su pequeña cabaña. Su familia estaba asombrada y feliz, y Manuel no podía creer lo afortunado que era. Pero Manuel comenzó a desear más. ¿Por qué conformarme con una casa? Si el pez dorado puede concederme un deseo, puede concederme más. Así que regresó al río y llamó al pez dorado. El pez dorado apareció y preguntó: «¿Qué más deseas, Manuel? Ahora quiero ser un hombre rico. Quiero tierras, oro y joyas». El pez dorado sintió nuevamente, pero esta vez su mirada parecía más seria. «Tu deseo será cumplido», dijo el pez, y desapareció. Al regresar a casa, Manuel encontró cofres llenos de oro, joyas y tierras a su nombre. Sin embargo, a pesar de tenerlo todo, no estaba satisfecho. Comenzó a desear más y regresó al río. «Pez dorado, quiero ser rey en lugar del rey. Quiero gobernar sobre todo el mundo. Quiero ser presidente del gobierno mundial». Esta vez el pez dorado no asintió. En su lugar, miró a Manuel con tristeza. «He cumplido tus deseos, pero la codicia te ha cegado. No puedes tenerlo todo». Y con estas palabras, el pez desapareció para siempre. Cuando Manuel regresó a su casa, todo había vuelto a ser como antes. Además de un hombre pobre, también era un pobre hombre. La avaricia rompe el saco. Ya lo dice el Papa Francisco: si alguien acumula solo para sí, ¿qué le pasará cuando sea llamado por Dios? No podrá llevarse las riquezas consigo, porque la mortaja, el sudario, mi cuate, no tiene bolsillos. Nadie ha visto una caja de ahorros dentro del féretro. Es mejor compartir, porque solamente llevamos al cielo aquello que hemos compartido con los demás. No hay cuatro cosas que nos vamos a la aventura con lo puesto y sin pensarlo, donde los miedos no te paren y queden lejos, para que la vida nunca más te llene de menos. Porque vivir no es tan solo respirar, ni que lata el corazón, es
que te tiemblen las piernas, es llorar de la emoción, es volverte a enamorar, perdonar sin perdonar. La aventura de la vida está a puntito de empezar. Papá, papá, está a puntito de empezar.